Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Carriles, pastor de la Iglesia Adventista de Riverside Spanish acá en California, y me place muchísimo poderte dar la bienvenida a nuestras plataformas digitales donde semanalmente estamos compartiendo mensajes de fe, de vida, de esperanza y de verdad, con el objetivo de preparar a la mayor cantidad de corazones para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que suscríbete y síguenos, porque será una aventura tremenda de crecimiento. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, familia? Qué alegría poderte saludar y darte la bienvenida una vez más a nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática. Quiero comenzar dándote las gracias por el cariño con que han recibido todos estos estudios que hemos presentado día tras día, y me ha llenado de muchísima alegría leer cada uno de sus comentarios, ya sea por nuestras redes sociales como por el privado, y saber que muchas personas están siendo edificadas y están dedicando unos minutos para cada día profundizar por esta herramienta en la palabra de Dios. Ese siempre ha sido nuestro objetivo y seguirá siéndolo. No hacer un resumen de la lección, sino estudiarla con calma, descubrir cada detalle que muchas veces pasan desapercibido, y sobre todo permitir que la Biblia influya en nuestras vidas y hable sola. Pero quiero decirte algo. A partir de esta semana vamos a hacer un pequeño cambio, una pequeña reestructuración que estoy convencido será de mucha bendición para todos ustedes. ¿En qué consiste? En lugar de publicar un video cada día, pues tendremos un solo video semanal. ¿Qué es lo que haremos? Haremos un recorrido juntos por toda la lección día por día. Así podrás encontrar en un solo lugar todo el contenido de la semana y regresar al día que quieras, solamente cuando lo necesites, poniendo un poco más atrás o un poco más adelante. Pero el contenido de todos los videos semanales estarán en un solo video y te será mucho más fácil. Aunque sea un poquito más largo, pero es mucho más fácil para encontrar todo el estudio de cada día de la semana. Pero hay algo que quiero dejar muy claro. Lo único que cambia aquí es el formato, no es la profundidad. Seguiremos deteniéndonos en cada día, leyendo los pasajes bíblicos, analizando el contexto, leyendo también los párrafos de la lección, sumergiéndonos mucho más en cada párrafo y abundar, desglosar cada enseñanza que nos quiere transmitir tanto la Biblia como el autor del folleto de Escuela Sabática, para aprender datos históricos cuando sean útiles, y sobre todo buscando aplicaciones prácticas que nos acerquen mucho más hacia Jesucristo. Así que en el video de hoy completaremos la segunda parte de esta semana. Como ya estudiamos la lección del sábado, hicimos un resumen y estudiamos también el domingo en videos anteriores. Pues a partir de hoy comenzaremos con el lunes y recorreremos juntos hasta el día viernes, así día por día. Ya lo verás cómo es, cerrando con las grandes enseñanzas que Dios quiso dejarnos en esta lección. La lección de esta semana, ya lo vieron en los videos pasados, lleva por título Todo para la gloria de Dios, y creo que ese título encierra una de las grandes preguntas más importantes que puede hacerse, diría yo, un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, y es la siguiente: ¿es posible vivir de tal manera que hasta las decisiones más pequeñas glorifiquen a Dios? Bien, durante los próximos minutos descubriremos que la gracia de Dios no se limita a los grandes momentos de la vida. También se refleja en nuestra manera de amar, nuestra manera de servir, de renunciar, nuestra manera de decidir y también, por supuesto, de relacionarnos con los demás. Así que prepara tu Biblia, prepara tu lección y sobre todo prepara tu corazón para que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a orar. Santo Rey que estás en el cielo, tú eres poderoso, amoroso, verdadero y fiel. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu influya en esta lección. Ayúdanos, Señor, a encontrar datos en este estudio, a encontrar verdades que nos hagan elevarnos hacia lugares que tú deseas llevarnos. Guíanos, ilumínanos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos listos para comenzar nuestro recorrido por la lección de esta semana, así que empezaremos estudiando la lección del día lunes correspondiente al 27 de julio, titulada Amor desinteresado. Aquí vemos que el autor decide empezar un tema que, aunque parece sencillo, es uno de los más difíciles de vivir.
Y es precisamente el amor, pero no solamente el amor con el apellido que tiene, amor desinteresado. Porque vivimos en una sociedad que constantemente nos enseña a reclamar nuestros derechos, nos enseña a pensar primero en nosotros, en nosotros mismos, ponernos en el primer lugar y a defender lo que nos corresponde. Sin embargo, el Evangelio nos presenta un camino totalmente diferente. Así que con esa idea en mente vamos a abrir nuestra lección del día lunes y veremos que comienza con el texto, la recomendación para leer el texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, verso del 1 al 6. Y dice Pablo aquí en la palabra de Dios: no soy apóstol, ¿no soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Dice el verso 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es interesante notar que cuando llegamos a 1 Corintios 9, pareciera que Pablo cambió completamente el estilo, cambió completamente el tema. Porque Pablo venía hablando en 1 Corintios, en los capítulos anteriores, venía hablando del amor, venía hablando del conocimiento, de la conciencia del hermano débil, y así de repente, sin avisarnos, comienza entonces a defender su ministerio. Recordemos que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos ni versículos, eso aparecieron de siglos después para facilitar nuestra lectura. Así que cuando Pablo escribió esta carta, era todo un solo argumento. Y su argumento es brillante. Pablo no está haciendo una defensa de su ego, está presentándose como un ejemplo vivo de aquello que acaba de enseñar. Es como si dijera, yo lo veo de esta manera, es como si dijera, ¿recuerdan que les hablé de renunciar a ciertos derechos por amor al hermano? Bueno, pues déjenme mostrarle cómo lo he vivido yo, en carne propia. Déjenme mostrarle mi ejemplo. Y verlo de esta forma cambia completamente la perspectiva del capítulo, porque no estamos leyendo una autobiografía del apóstol Pablo, sino que estamos viendo el amor convertido en acciones en la vida del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta cómo cambia la tónica? Y es que el amor bíblico nunca se queda en sentimientos. Y Pablo quiere demostrar que siempre termina tomando decisiones. Ese amor que solo se queda en el corazón no es un amor real. El amor real es el que nace en el corazón, pero se muestra en las acciones. Bueno, así vamos a leer el primer capítulo o el primer párrafo de la lección de hoy. A primera vista, parece que la defensa que Pablo hace de su apostolado en 1 Corintios 9 no tiene ninguna relación con la discusión anterior acerca del conocimiento y el amor. Sin embargo, no hay que olvidar que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos. Lo que Pablo enseña en 1 Corintios 9 no está desconectado del material anterior. De hecho, 1 Corintios 9 ofrece un ejemplo práctico de amor desinteresado por Cristo y por los hermanos. Pablo renunció a algunos de sus derechos por amor. Fíjate, hay una palabra que resume todo el párrafo: renuncia. Y esa palabra resulta verdaderamente incómoda en una cultura donde todo gira alrededor de nuestros derechos. Hoy escuchamos constantemente esa frase como, no, yo tengo derecho. Nadie me puede decirme qué hacer. Es mi decisión. Yo estoy primero. Pero el Evangelio introduce una pregunta diferente. ¿Estoy yo dispuesto a renunciar a algo legítimo que sí tengo, si eso ayuda a otra persona a acercarse más a Cristo? Eso está fuerte. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús renunció a su derecho de ser Dios, renunció a sus derechos divinos para venir a salvarnos a todos nosotros que estábamos perdidos. Y el apóstol Pablo simplemente estaba imitando el accionar de su maestro, Jesucristo. Así que quisiera leer contigo un pasaje que ilumina maravillosamente esto que estoy diciendo y se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, cuando dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y sigue el texto ahí haciendo alegatos a cómo Jesús se quitó sus derechos divinos para salvarnos a nosotros. ¡Qué extraordinario! Cristo tenía todos los derechos del universo, todos. Sin embargo, el amor hizo que renunciara de manera voluntaria a cada uno de ellos para salvarnos. Pablo entonces aprendió esa lección y la plasmó aquí en el libro, en la carta a los Filipenses. Y ahora nos está invitando a que aprendamos nosotros también la misma lección. Porque el verdadero amor, familia, el verdadero amor no consiste solamente en dar cosas. A veces consiste en renunciar a todas esas cosas. Vamos a leer el segundo párrafo de la lección. Dice el autor: derecho a comer. Aquí la comida y la bebida representan la ayuda económica en general. Como apóstol, Pablo tenía derecho a recibir apoyo material de aquellos a quienes ministraba. Otros líderes religiosos de su época solían hacer precisamente eso, pero a diferencia de ellos, él se ganaba la vida fabricando tiendas de campaña. Aquí encontramos otro dato interesante histórico. En el mundo grecorromano era perfectamente normal, era natural, era muy común que un maestro religioso viviera del apoyo económico de quienes lo seguían. Es más, los mismos filósofos de la época recibían sus honorarios. Los sacerdotes vivían de las ofrendas, los rabinos eran sostenidos por sus discípulos y Pablo tenía ese mismo derecho también. De hecho, más adelante él mismo enseñará que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. O sea, no está mal recibir apoyo. El problema aquí no era el dinero, familia. El problema era el testimonio. Corinto era una ciudad llena, repleta de falsos maestros que utilizaban la religión para enriquecerse. Y Pablo sabía que si aceptaba dinero desde el principio, bueno, pues muchos pensarían que él era otro más de esos apóstoles falsos, de esos líderes religiosos falsos. Entonces hizo algo extraordinario. Pablo trabajaba durante el día fabricando tiendas y luego predicaba el evangelio. No porque estuviera obligado a hacerlo, sino porque amaba más el avance del evangelio que su propia comodidad. Y eso nos enseña una gran verdad. No todo lo que es legal conviene, depende del contexto. No todo lo que puedo hacer, debo hacerlo. Porque hay decisiones que se toman no porque sean obligatorias, sino porque glorifican más a Dios. Derecho a traer una esposa creyente, 1 Corintios 9:5. A un apóstol casado se le permitía realizar un viaje misionero con su esposa a expensas de la iglesia. Entre los ejemplos de parejas misioneras se encuentran Priscila y Aquila en Romanos 16:3. Y quizás Andrónico y Junia en Romanos 16:7. Pero Pablo no estaba casado. Según indica 1 Corintios 7:8, podría haberse casado y haberse beneficiado del derecho a ir acompañado de una esposa con apoyo financiero para ambos. Este párrafo también suele pasar así desapercibido. Pablo dice que tenía derecho a casarse. Y eso nos recuerda algo importante, y es que la Biblia nunca presenta el matrimonio como un obstáculo para servir a Dios. De hecho, menciona parejas extraordinarias, como acaba de mencionar ahora, como Priscila y Aquila, que trabajaban hombro con la expansión o en la expansión del cristianismo. Sin embargo, Pablo entendió que dadas las circunstancias de su llamado, permanecer soltero, bueno, pues le permitía dedicar más tiempo y más energía a la misión a la que fue llamado. No fue una obligación, fue una decisión totalmente voluntaria. Eso nos deja una enseñanza muy práctica, muy clara, y es que no todos estamos llamados a hacer exactamente los mismos sacrificios. Cada cual tiene un tratamiento diferente por Dios. Y dice el último párrafo, dice, obligados a realizar otros trabajos para sustentarnos. Según 1 Corintios 9:6 dice, Pablo y Bernabé tenían derecho a ganar un salario por su trabajo misionero. Pablo se ganaba la vida como fabricante de tiendas, pero no sabemos cuál era la ocupación de Bernabé. Lo que sí sabemos es que era muy generoso, según Hechos 4, versos 36 y 37, y por lo tanto estaba dispuesto a mantenerse a sí mismo. En
Primero los Corintios 9, 7 al 11, Pablo desarrolla la idea de 1 Corintios 9, 6 para mostrar que era justo que él y Bernabé fueran sostenidos económicamente por la iglesia. El Señor mismo ordenó: los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, en 1 Corintios 9, 14. Sin embargo, Pablo dice: no hemos usado de ese derecho. En consecuencia, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de abnegación y argumenta que esto es beneficioso para la predicación del Evangelio en Corintio. Aquí llegamos al corazón del mensaje. Y es que Pablo deja claro que tenía derecho a recibir un salario. Él lo deja claro. Y sin embargo, dice algo impresionante. Dice: no hemos usado de este derecho. Ahora, la pregunta lógica sería: ¿por qué? Bueno, pues porque entendió una verdad que debería acompañarnos incluso a nosotros toda la vida. El Evangelio no consiste solamente en lo que predicamos, familia. También consiste en lo que estamos dispuestos a sacrificar para que otros conozcan a Cristo. Y hay una frase que se le atribuye al misionero David Livingstone que siempre me ha impactado profundamente. Y dijo David, dijo: nunca hice un sacrificio. Cuando uno recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, dijo David, la palabra sacrificio resulta demasiado pequeña. ¡Wow! Eso era exactamente lo que estaba viviendo Pablo. Exactamente. Cuando uno contempla la cruz, renunciar deja de parecer una pérdida y comienza a parecer más bien un privilegio. Porque nadie ha renunciado jamás a tanto como renunció Cristo. Él dejó la adoración de los ángeles. Él dejó la gloria del cielo, la comunión visible con el Padre. Y entonces vino a este mundo que terminaría, o donde terminaría clavado en una cruz por amor a nosotros. Ahora, ¿con qué propósito hizo Jesús eso? Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Eso es amor. Por eso, cuando el amor de Cristo llena nuestro corazón, dejamos automáticamente de preguntarnos: bueno, ¿qué pierdo por seguir a Jesús? Y comenzamos más bien a formularnos una pregunta diferente: ¿cómo puedo glorificar más al Dios que me salvó por un sacrificio tan grande? Familia, hasta aquí Pablo nos ha mostrado que el amor verdadero está dispuesto incluso a renunciar a derechos legítimos cuando está en juego el bien espiritual de otras personas. Pero ahora el apóstol cambia nuevamente el enfoque que traía, ¿no? Después de presentarse como ejemplo, dirigirá nuestra mirada hacia la historia de Israel para enseñarnos que no basta con haber recibido grandes privilegios espirituales, también debemos aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Y eso es prácticamente lo que descubriremos en el estudio del día martes. Hay una verdad muy latente y es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla. Antes, quiero invitarte a que leas en tu momento libre. Si quieres, pon en pausa este video y lee en tu momento, lee 1 Corintios 10, verso del 7 al 11. Y cuando hagas eso, bueno, pues vas a notar que Pablo está completamente de acuerdo con esa idea que te estoy diciendo, que el que no conoce el pasado está condenado a repetir esa historia, ¿no? Pero él va mucho más allá, él va más lejos. Entonces nos dice que Dios permitió que la historia de Israel quedara registrada en las Escrituras, no solamente para que la admiremos y wow, qué fe, mira cómo Dios hizo las cosas, no, sino para que aprendamos de esa historia, de los errores. Porque la Biblia, si algo bueno tiene, es que no oculta los errores de sus héroes. Nos habla de Abraham mintiendo, nos habla de David cayendo, nos habla de Pedro negando a Jesús, nos habla de Israel fracasando repetidamente. ¿Y por qué la Biblia hace esto? Bueno, porque Dios no quiere que idealicemos a ningún personaje bíblico. Quiere que dependamos completamente de él. Y esa es la gran enseñanza que nos trae la lección del día de hoy. Así que vamos a leer el primer párrafo que está en la lección. Después de dar un ejemplo de abnegación basado en su propia experiencia, Pablo se centra más concretamente en el tema de la idolatría. En cierto sentido, 1 Corintios 10 desarrolla la idea de 1 Corintios 9:27, donde Pablo comenta que se disciplina a sí mismo para no quedar descalificado. Quiere que los corintios
que los corintios sigan su ejemplo, pero Jesús es el modelo de excelencia, como dice en 1 Corintios 11:1. Fíjate, observa el orden que Pablo sigue. Cuando lees el texto de 1 Corintios, capítulo 10, versos del 7 al 11, que te pedí que lo leyeras, pusieras en pausa este video. Primero, Pablo dice, imítenme a mí. Fíjate, pero inmediatamente aclara, como yo imito a Cristo, como yo soy imitador de Cristo. Y eso es fundamental. El cristianismo nunca ha consistido en seguir a seres humanos, estamos de acuerdo. Pero los seres humanos inspiran. Ahora, esa es la gran diferencia. Los seres humanos inspiran a otros seres humanos, pero únicamente Cristo puede salvar a los seres humanos. Los líderes pueden equivocarse, pero Cristo no se equivoca jamás. Por eso nuestra fe nunca puede descansar ni en un pastor, ni en un líder, ni en un anciano, ni en un predicador, ni en un maestro de escuela sabática, en nada. Nuestra fe tiene que descansar únicamente, exacto, en Cristo. Porque cuando ponemos los ojos en las personas, tarde o temprano terminaremos encontrando motivos suficientes para decepcionarnos. Y la decepción comienza a partir de un ser humano, pero después se desencadena y terminas decepcionándote hasta la misma iglesia. Pero cuando ponemos los ojos en el lugar correcto, que es en Cristo, entonces encontramos a un Salvador enteramente perfecto. Vamos a leer aquí. Y dice, en 1 Corintios 10, 1 al 5, Pablo alude a la historia del pueblo de Dios en el desierto. La referencia a la nube y al mar nos recuerda la conducción, la presencia y la protección de Dios. A su vez, la comida y la bebida representan la provisión hecha por Dios. Pablo se refiere a la experiencia de Israel en la nube y el mar como un bautismo análogo al bautismo cristiano. Del mismo modo, al referirse a la comida y a la bebida, Pablo alude a la cena del Señor. Fíjate, este párrafo contiene una riqueza teológica extraordinaria. Pablo hace un paralelo entre Israel y la iglesia cristiana. La nube representaba la gloria, la presencia de Dios. El mar rojo simboliza entonces una especie de bautismo colectivo. El maná apuntaba al pan de vida que es Cristo. El agua que brotó de la roca anunciaba al mismo Jesús, la roca espiritual. O sea, Israel disfrutó de privilegios espirituales enormes. Y sin embargo, muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto sin ningún tipo de posibilidad de ver la promesa cumplida. Y aquí encontramos una advertencia, yo la llamaría una advertencia muy seria para nosotros. Y es que los privilegios espirituales no sustituyen una relación con Dios. Tengan en cuenta eso. Uno puede haber sido bautizado, puede conocer bastante de la Biblia, puede asistir fielmente a la iglesia a cada servicio, puede incluso ocupar un cargo de liderazgo y aún así vivir alejado de Dios. Porque la salvación nunca depende únicamente de lo que sabemos, depende de permanecer unidos a Cristo, no de vez en cuando, sino cada día y en todo momento. Sigue diciendo el autor de la lección. En otras palabras, 1 Corintios 10 enseña que en cierto sentido los cristianos están viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que ella se repita. A pesar de todos los privilegios que tenía el pueblo de Dios, muchos de sus integrantes deseaban cosas malas, según 1 Corintios 10:6, como la idolatría, verso 7, y la inmoralidad sexual, verso 8, no es de extrañar, pues que ello no agradó a Dios. Pablo menciona 4 pecados que marcaron la historia, tristemente, del pueblo de Israel. Ahí menciona Pablo la idolatría, la inmoralidad, la murmuración y poner a prueba a Dios. Idolatría, murmuración, poner a prueba a Dios y la inmoralidad sexual. Pero quiero llamar tu atención sobre algo. Todos estos pecados comenzaron mucho antes de convertirse en acciones. ¿Sabes dónde comenzaron? En el corazón. Antes de fabricar el becerro de oro, Israel ya había dejado de confiar en Dios. Antes de murmurar, ya había perdido la gratitud. Antes de caer en la inmoralidad, ya Israel había permitido que sus deseos gobernaran sus vidas.
Y eso ocurre en nosotros. Nadie se aparta de Dios de un día para otro. No, el alejamiento comienza con pequeñas concesiones, con una oración menos, con una Biblia cerrada, con una excusa para faltar a la iglesia, con un pecadito allí que no hace tanto daño, aparentemente insignificante, hasta que un día descubrimos que estamos muy lejos del lugar donde Dios quería que estuviéramos. Por eso Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16, verso 10. Las grandes caídas casi siempre empiezan con pequeñas infidelidades. Tenga cuidado si hay alguno de estos pecados u otros pecaditos sencillos, cuidado, aléjese automáticamente porque estás en la punta del camino para enfriarte totalmente. Sigue diciendo acá, es fácil señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que cometieron faltas graves. Sin embargo, Pablo argumenta que los cristianos son susceptibles de caer en pecados similares a pesar de su inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo. Esto resulta claro con la advertencia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Las palabras el que piensa sugieren que algunos en la iglesia no se daban cuenta de que corrían el peligro de caer en estos pecados. ¿Corremos el mismo riesgo hoy? El que piense estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la realidad de esa advertencia? Familia, qué fácil nos resulta leer el Antiguo Testamento y pensar, wow, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Si veían la gloria de Dios delante de ellos, tantos milagros ocurrir, ¿cómo pudieron adorar un becerro de oro si acababan de ver cómo se abría el mar rojo y quedaron sepultados ahí todos los egipcios? ¿Cómo pudieron desconfiar de Dios después de ver milagros tan grandes? ¿Cómo pudieron olvidar tantos milagros? Pero Pablo cambia el espejo de dirección y lo direcciona hacia otro lugar y prácticamente nos está preguntando a nosotros, ¿y tú qué haces con los milagros que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú qué haces con los milagros que Dios hace en tu vida y ha hecho en tu vida? Porque nosotros también tenemos memoria corta. Tenemos memoria corta. Oramos con desesperación cuando llega una prueba. Y cuando Dios responde, bueno, pues con el paso del tiempo, no de mucho tiempo, con el paso de días, comenzamos a actuar como si todo hubiera dependido de nuestras propias fuerzas. La memoria espiritual necesita, familia, ejercitarse. Por eso en la Biblia aparecen constantemente monumentos, piedras de recuerdo, fiestas conmemorativas, testimonios, porque Dios sabía que el ser humano olvida con demasiada facilidad. ¡Wow! Dice al final, el escritor de la lección dice, la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Entonces, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? ¡Qué cierre! Hermanos míos, este versículo de 1 Corintios 10, verso 13, ha dado esperanza a millones de cristianos, pero muchas veces lo entendemos de manera incompleta. Pablo no dice que el cristiano nunca será tentado. No, lo que dice aquí es que Dios nunca permitirá una tentación para la cual su gracia sea insuficiente. O sea, siempre habrá una salida, una puerta de escape. Y la palabra guía que usa aquí, la palabra en griego que usa aquí Pablo para denominar salida, transmite la idea de una vía de escape que Dios ya ha preparado de antemano antes que tú caigas en esa situación, no en el pecado. Y eso significa que antes de que llegue la tentación, bueno, pues entonces Dios ya estaba pensando en tu victoria. Mira qué imagen tan hermosa. El enemigo prepara trampas, pero Dios prepara puertas de salida antes que el enemigo haga esas trampas. De manera que la pregunta aquí no es si Dios abrirá puertas, la pregunta es si nosotros estaremos dispuestos a entrar por esas puertas. Y aquí quiero pedirte unos minutos de reflexión, porque esto está sumamente interesante. Muchas personas creen que la mayor evidencia de fortaleza espiritual es nunca caer. Pero la Biblia enseña algo distinto. Y es que la verdadera fortaleza consiste en depender de Cristo todos los días de tu vida.
reconociendo que sin Él somos completamente vulnerables. Porque el cristiano más fuerte no es el que más confía en sí mismo, es el que más confía en Jesús. Hasta ahora hemos visto que Pablo nos ha enseñado dos grandes lecciones. Primero, que el amor está dispuesto a renunciar a sus propios derechos, a sus propios privilegios, pudiéramos decir, por el bien de los demás. Después, que los privilegios espirituales no nos hacen inmunes al pecado si dejamos de depender del Señor. Y ahora dará un paso más. Nos muestra cuál era el pecado, o nos mostrará cuál era el pecado detrás de muchos de los fracasos de Israel y también del problema de la iglesia de Corinto, que era la idolatría. Pero descubriremos que la idolatría es mucho más profunda que inclinarse delante de una estatua, ¿no? A veces puede esconderse silenciosamente en el corazón de un creyente. Y ese será el desafío del estudio que nos trae el día miércoles. Y vamos a leer el primer párrafo de la lección de hoy. Y dice así, en 1 Corintios 10, 14 al 22, Pablo retoma el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos, lo cual puede resultar extraño en muchas culturas actuales, pero era algo común en los tiempos bíblicos. Cuando se sacrificaban animales a los dioses de los templos paganos, o en los templos paganos, parte de la carne era entregada a los sacerdotes oficiantes, quienes la vendían. Parte de esa carne llegaba entonces a los mercados públicos. Como esta carne no era separada de otras que también se ofrecían a la venta en el mercado, un cristiano podía comprar sin saberlo carne que había sido ofrecida a los ídolos. El consejo del apóstol fue que los cristianos podían comprar libremente esa carne. Pon en pausa este video y lee por favor 1 Corintios capítulo 10, verso del 5 al 22. Cuando uno lee esta perícopa, podría pensar que Pablo está hablando simplemente de comida, pero en realidad la discusión nunca fue la carne. El verdadero problema era la lealtad del corazón. Corinto era una ciudad donde la religión y la vida cotidiana estaban completamente mezcladas. En los templos paganos se ofrecían sacrificios, luego se hacían banquetes y parte de toda esa carne terminaba allá en los mercados. Y Pablo entonces deja muy claro que un ídolo no tiene poder alguno. El problema no estaba en el alimento en sí mismo, sino en participar voluntariamente de una adoración que desviaba el corazón del Dios verdadero. Y esa enseñanza sigue siendo muy actual. Hay cosas que en sí mismas no son malas, pero el contexto que la acompaña y el mensaje que transmiten pueden afectar nuestro testimonio ante la sociedad. La vida cristiana, familia, no consiste únicamente en preguntarnos, bueno, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Una lista. No, sino que esto honra realmente a Cristo, acerca a otros a Cristo, porque la madurez cristiana, la madurez espiritual, se refleja cuando aprendemos a mirar más allá de nuestros gustos personales y comenzamos a pensar en la gloria misma de Dios. Y sigue diciendo acá el autor de la lección. Sin embargo, aunque los cristianos podían comer en casa la carne previamente sacrificada en un templo pagano, la práctica de entrar en los templos paganos y participar en sus festivales estaba claramente prohibida para los cristianos. El criterio es claro. Los cristianos pueden comer esa carne en casa porque los ídolos no existen, pero no deben participar en ceremonias paganas porque esto equivale a adorar a los demonios. Participar en rituales paganos equivale a tener comunión con los demonios, así como participar en la cena del Señor equivale a tener comunión con Cristo. Por lo tanto, Pablo dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Como dijo Jesús en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Pablo hace una comparación muy profunda entre la cena del Señor y los banquetes que se hacían en templos paganos. Compartir una mesa en esta cultura bíblica era mucho más que comer. Significaba identificarse con aquel con quien uno se sentaba en esa mesa. Por eso el apóstol Pablo afirma que no podemos sentarnos o participar en la mesa del Señor al mismo tiempo que sentar y participar en la mesa de los ídolos. Jesús había enseñado el mismo principio aquí en Mateo 6:24 cuando dice que ninguno puede servir a dos señores.
Familia, nuestro corazón fue creado para tener un solo rey. El problema de la idolatría nunca ha sido una estatua de piedra, siempre ha sido un corazón enteramente dividido. Dios no acepta el primer lugar en una lista de prioridades. Él quiere ser el centro desde el cual se ordenan todas las demás áreas de nuestra vida. Cuando Cristo ocupa ese lugar, bueno, pues todo lo demás comienza a tener sentido y a tomar equilibrio. Pablo enseña que Dios exige lealtad incondicional. Da a entender que la idolatría provoca celos del Señor. Para que eso no suceda, el apóstol provee en 1 Corintios 8, 4 al 6 una regla infalible contra la idolatría, aludiendo a Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder, o con todas tus fuerzas. A esta idea de amar a Dios, por encima de todo, Jesús añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que no lo inventó Jesús en ese momento, ya eso estaba ya en Levítico 19, 18. Hermanos, Pablo termina recordando una verdad que acompañó al pueblo de Israel durante generaciones. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Observa que la palabra clave aquí es todo, toda tu fuerza, toda tu alma y toda tu mente. Dios nunca ha pedido una parte del corazón, siempre ha pedido un corazón completo. Y eso tiene mucho sentido, porque solo aquel que nos creó sabe que puede llenar verdaderamente nuestras vidas. Por eso, cuando quitamos a Dios del centro, siempre terminamos colocando otra cosa en su lugar que no es Él. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser la aprobación de los demás, o incluso nosotros mismos, porque existe también muchas personas con un ego muy grande. Pero ninguna de esas cosas fue diseñada para ocupar el trono del corazón. Por eso, más que preguntarnos cuáles son los ídolos modernos, quizás deberíamos tener bien claro y hacernos la pregunta mucho más personal. ¿Qué ocupa mis primeros pensamientos al comenzar el día? ¿Qué domina mis decisiones? ¿Qué es aquello que más temo perder? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas va a revelar muchas veces dónde está realmente nuestro tesoro. Y cuando Cristo vuelve a ocupar el centro de nuestra vida, bueno, pues todo lo demás comienza a colocarse en el lugar que le corresponde. Y ese es el secreto de una vida completamente entregada a Dios. Con esta idea en mente, vamos a pasar al día jueves. La lección del jueves, con un título muy sugerente, dice Venciendo la idolatría. Así que te invito, antes de sumergirnos aquí, a que leas con detenimiento, pon pausa y lee con detenimiento Primera de los Corintios, capítulo 10, verso 23 al 33. Y ahí notarás algo. Vas a notar algo. Existe una enorme diferencia entre vivir por reglas y vivir por principios. Las reglas responden a preguntas como, por ejemplo, oye, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer aquello? Pero los principios hacen una pregunta que va mucho más profunda. ¿Qué decisión refleja mejor el carácter de Cristo? Entonces, ya las decisiones o ya las opiniones, las discusiones no serían en cuanto a géneros, no sería en cuanto a gustos, no sería en cuanto a preferencias, sino sería en cuanto a principios. Por eso Pablo te dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermanos, el cristiano maduro no vive buscando el borde del principio para ver hasta dónde puede llegar sin caer. No, busca el camino que más honra a Dios. Esa es una diferencia enorme, enorme. Vamos a leer el primer párrafo de la lección de hoy, que estamos estudiando ahora, el día jueves. Pablo sostiene en 1 Corintios 8, del 1 al 3, que el amor nos protege de la idolatría. Este argumento es retomado y desarrollado en 1 Corintios 10, 23 y también en el capítulo 11, verso 1. En 1 Corintios 8:3 el apóstol se refiere a nuestro amor por Dios y en 1 Corintios 10:24 se refiere al amor por los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Fíjese, hay una palabra que aparece varias veces en este pasaje que nos está pidiendo la lección que leamos y es edificar. Pablo cambia completamente la perspectiva. La pregunta ya no es, ¿qué quiero hacer yo? No, la pregunta es, ¿qué voy a hacer que construye la fe de alguien o puede destruir la fe de alguien?
Hermanos míos, vivimos en una cultura, una cultura donde casi todo gira alrededor de mi libertad individual. Pero el Evangelio añade otra responsabilidad: nuestras influencias. Todos estamos predicando un sermón, incluso cuando no abrimos la Biblia. Con nuestras decisiones alguien puede acercarse más a Cristo o alejarse de Cristo. Pablo hace en 1 Corintios 10 precisamente lo que hizo Jesús en Marcos 12. Es decir, une los dos grandes mandamientos de la ley: el amor a Dios por encima de todo y el amor a los demás. En la historia del joven rico, Jesús une estos dos tipos de amor y lo hace aludiendo respectivamente a Deuteronomio 6:4 y a la segunda tabla del Decálogo. Aquí nos dice que vayamos a Marcos 10:19. El problema de ese joven rico era que amaba sus posesiones más que a Dios y a su prójimo. Valoraba sus tesoros terrenales por encima de los celestiales. Valoraba su dinero por encima de los pobres. Era un idólatra. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, Pablo sugiere que el principio de amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo debe aplicarse a las situaciones hipotéticas que menciona en 1 Corintios 10, 27 y 28. Esto significa que incluso las cosas lícitas pueden no ser provechosas ni edificantes, ya que pueden ofender la conciencia de otra persona. Este principio está magistralmente sintetizado en las palabras: háganlo todo para la gloria de Dios, en 1 Corintios 10:31. Al decir que todo debe hacerse para la gloria de Dios, Pablo indica que la idolatría puede manifestarse de las formas más variadas, ya que cualquier cosa que usurpe la gloria que pertenece solo a Dios es una forma de idolatría. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:31 a 11:1 sirven como conclusión de los capítulos 8 al 10. El apóstol deja claro allí que no busca su propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, así como imitó a Cristo. Finalmente, Pablo resume toda esta sección con una frase extraordinaria: no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, en esos textos que nos invita a la lección a leer. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahí está el corazón del Evangelio. Una vida centrada en uno mismo siempre termina siendo una vida pequeña. Pero en contraste, una vida centrada en la salvación de otros deja una huella de eternidad. Y eso me hace pensar en una oración que deberíamos hacer cada mañana. Señor, antes de preguntarme qué quiero hacer hoy, ayúdame a preguntarme cómo puedo representarte mejor. Porque glorificar a Dios, familia, no consiste únicamente en cantar un himno o predicar un sermón un día a la semana. Consiste en vivir de manera tal que cuando las personas nos vean, les resulte más fácil creer en el Dios que decimos servir. Así que antes de terminar el jueves, aquí el autor de la lección nos habla del joven rico. Este joven rico era la joya, el pastel de la ciudad. Este joven rico era un muchacho temeroso de Dios, apartado del mal, o alguien moralmente correcto. Sin embargo, guardaba los 10 mandamientos al mismo tiempo que no cumplió los mandamientos de Dios. Él guardaba los 10 mandamientos, pero cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes, sígueme y dale a los pobres, no respondió al pedido, al llamado que le hizo el mismo Dios de frente. De manera que los jóvenes ricos de hoy se sienten muy orgullosos de guardar una ley escrita, pero se pondrán muy tristes cuando Jesús les haga un mandamiento que no está en esa ley. Posiblemente el joven rico siguió viviendo su vida moralmente, obedeciendo los mandamientos, los 10 mandamientos, obedeciendo las reglas de la época, siendo un judío excelente, pero totalmente perdido. Algunas tradiciones indican que murió incluso en la toma de Jerusalén y tendría por encima de unos 70 años. Así, bueno, el jueves aporta una idea nueva. No habla de renuncia, ni de Israel, ni de idolatría, sino del criterio espiritual para tomar decisiones. Y también habla de la responsabilidad de nuestra influencia. Y bueno, ya de esta manera hemos llegado al viernes. Al viernes hemos llegado al final de nuestro recorrido de la lección. Durante todos estos días Pablo nos llevó
desde el amor que sabe renunciar hasta el llamado a vivir para la gloria de Dios. Pero antes de despedirnos, vale la pena detenernos unos minutos y preguntarnos algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué quiere Dios que permanezca en nuestro corazón después de estudiar esta lección? Porque si estamos dedicando casi una hora a estudiar toda una lección para terminar igual que como comenzamos, esto no surtió efecto. Hoy no vamos a desarrollar un nuevo tema, más bien, vamos a recoger las grandes enseñanzas que el Señor nos ha dejado durante toda esta semana que hemos estudiado. Y la primera enseñanza es esta: el amor cristiano siempre mira más allá de uno mismo, según lo que hemos visto durante toda esta semana. Vivimos en una cultura que nos enseña a defender nuestros derechos, lo hemos visto, pero Cristo nos enseñó que el amor también sabe renunciar cuando la salvación de otro está en juego. La madurez espiritual no se mide solamente por cuánto conocemos de Biblia o por cuánto conocemos la experiencia espiritual que hemos vivido, sino por cuánto estamos dispuestos a reflejar el carácter de Cristo. La segunda enseñanza de esta semana es que los privilegios espirituales no sustituyen una relación con Dios diaria. Israel, lo hemos visto, Israel vio milagros extraordinarios, pero muchos olvidaron al Dios que hacía los milagros. Y eso nos recuerda que ir a la iglesia, conocer de doctrina, participar incluso de actividades espirituales nunca reemplaza una experiencia personal con Cristo, nunca. Y bueno, finalmente Pablo nos deja un principio que puede orientar cada una de las decisiones de nuestra vida, y es que ya sean que coman o beban, según 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Porque no se trata solamente de las grandes decisiones, también se trata de las pequeñas elecciones de cada día, que pueden convertirse incluso en actos de adoración cuando lo hacemos para honrar al Señor. Hermano mío, hermana mía, quisiera dejarte con 3 preguntas para meditar durante toda esta semana. La primera que te voy a hacer es esta: ¿hay algún derecho al que Dios te esté invitando a renunciar por amor a otra persona? Segunda pregunta que quiero en la que medites: ¿estás viviendo de los recuerdos de tus experiencias con Dios o sigues caminando con Él cada día? Y la última pregunta que te quiero hacer para que medites es que antes de tomar una decisión te preguntas realmente si eso glorifica a Dios. Bueno, pues si comenzáramos a hacernos esa última pregunta con más frecuencia, familia, muchas de nuestras decisiones serían totalmente diferentes. Hay una frase que resume toda esta lección, y es que la gloria de Dios no es algo que solamente contemplamos, es algo que reflejamos. Moisés descendió del monte con el rostro así, iluminado, porque había estado en la presencia de Dios. Y nosotros quizás no descendamos de un monte, pero cada día salimos de nuestros hogares hacia un mundo que necesita ver a un Jesús iluminado en nuestro rostro, en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Tal vez las personas nunca lean una Biblia, tal vez nunca vean un sermón, pero sí leerán tu paciencia, sí van a ver tu integridad, sí van a ver tu forma de hablar, tu forma de tratar a quienes te rodean. En otras palabras, leerán nuestras vidas, porque una vida bien vivida vale más que 1000 sermones predicados detrás de un púlpito. Hermano mío, que esta semana, donde quiera que estés, alguien pueda descubrir un poco más del carácter de Cristo simplemente al verte vivir. Porque cuando una vida está completamente rendida al Señor, todo, absolutamente todo, termina siendo para la gloria de Dios, como indica el título de la lección de esta semana. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Así que bueno, si fue de bendición este estudio para ti, bueno, pues compártelo con alguien más. Quizás ese gesto sea el instrumento que Dios use para animar a otra persona a estudiar la palabra y a sumergirse un poquito más. Nos encontramos, si Dios lo permite, en la próxima lección. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Carriles, pastor de la Iglesia Adventista de Riverside Spanish acá en California, y me place muchísimo poderte dar la bienvenida a nuestras plataformas digitales, donde semanalmente estamos compartiendo mensajes de fe, de vida, de esperanza y de verdad, con el objetivo de preparar a la mayor cantidad de corazones para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que suscríbete y síguenos, porque será una aventura tremenda de crecimiento. Que Dios te bendiga.